Durante esta última semana ha estado circulando una serie de información errónea sobre el rechazo de una subvención concedida por el Ministerio de Comercio, con la intención de mantener nuestros estándares de buen gobierno y de transparencia, por lo que queremos explicar públicamente cuáles son las razones que llevan a la no aceptación de esta subvención. Para ello, y a modo de ejemplo, y para que todos los vecinos puedan entender cómo funcionan las subvenciones, voy a empezar relatando lo que pasó con la subvención del Castillo. Cuando Alhama recibe ese dinero de unos 900.000 euros para la subvención de la restauración del castillo, el ayuntamiento se compromete de por sí a tener que cumplir con ese proyecto con unas reglas y unos plazos fijados. En caso de incumplimiento, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene que devolver ese dinero en su integridad. Como todos sabemos, esta corporación anterior, el gobierno anterior, no cumple esos plazos. Por lo tanto, la consecuencia es la devolución de ese casi 1 millón de euros junto con sus intereses correspondientes. Nosotros lo que queremos es evitar precisamente que esto suceda y hacer un ejercicio de responsabilidad y un estudio de los contratiempos que pueden dar lugar. En el caso que se nos presenta a día de hoy, nuestro equipo de gobierno lo que hace inmediatamente cuando tiene esta subvención en la mano es un estudio riguroso de todos los detalles que la misma se contemplan, pero no solo a través de nuestro equipo de gobierno, sino junto con los técnicos que al final son los que tienen el conocimiento íntegro y los conocimientos para poder examinar rigurosamente esta subvención. Lamentablemente ya desde el principio se ve que no era viable, que lamentablemente nacía ya muerta, y ello sin contar los posibles contratiempos con los que te puedes encontrar a lo largo de toda la realización de las obras. En primer lugar, con la subvención se establece un cronograma que marca el desarrollo de todos los proyectos. Proyectos que ya de por sí deberían haber continuado desde el pasado mes de enero de este 2023 y que estamos en septiembre, por lo que de manera inmediata ya incumplimos plazo. Y esto además sin tener en cuenta que ni siquiera tenemos a día de hoy una resolución definitiva en el que se nos conceda esa subvención, sino que lo que tenemos hasta el día de hoy es una propuesta de resolución, pero no la resolución definitiva. Por lo tanto, dejar claro que esta subvención todavía no está concedida en su integridad y que ya de por sí el Ministerio de Comercio incumple ese plazo que tienen de 6 meses para contestar y conceder la subvención. Bien, al examinar el cronograma, y así se puede ver del informe técnico de la técnico correspondiente de Desarrollo Económico, que palabras textuales de la misma en su informe técnico viene a establecer precisamente la conveniencia de renunciar a la ayuda, ya que no ve la posibilidad de haber finalizado todas las actuaciones en la fecha establecida como máximo, fecha límite que tiene su fin el 30 de junio de 2024. También establece este informe, que para que todos puedan tener constancia, está subido en el expediente correspondiente, hay hasta 9 actuaciones que ya de por sí deberían estar iniciadas a fecha de septiembre de 2023 y que en el informe se detallan específicamente cuál de estas actuaciones ya deberían estar iniciadas. Actuaciones que no solo tienen que ver con la Constitución y la cubana, sino que tienen que ver con otros ámbitos de sostenibilidad y formación que deberían de haberse puesto ya en marcha y que no se podrán llevar a cabo en los plazos previstos. La técnico en cuestión vuelve a reafirmar que considera adecuada la renuncia a la ayuda de la que se ha recibido propuesta de resolución definitiva y no una resolución total. Bien, dicho esto, en segundo lugar, y ante esta situación en la que nos encontrábamos, por supuesto nuestro equipo de gobierno no se queda con los brazos cruzados y entiende que la subvención debe perderse sin más. Con ello lo que nos ponemos es a mantener comunicaciones con el Ministerio en cuestión para ver la posibilidad real de, si hubiera cualquier cosa a la que sujetarnos, incluso una posibilidad de prórroga más allá de junio de 2024, que esta es la fecha límite en la que todos, absolutamente todos los proyectos de la subvención deberían de estar finalizados, todos, sin ninguna excepción, porque todos los proyectos de la subvención están relacionados
y el incumplimiento tan solo de uno de ellos acarrearía la devolución íntegra de la subvención. Por lo que estamos en una situación en la que ya de por sí incumplíamos plazos y en la que de por sí el Ministerio nos aseguraba que era imposible una prórroga más allá de junio de 2024. En tercer lugar, ante esta negativa del Ministerio de extender el plazo de ejecución y dada la situación de la que venimos arrastrando del Gobierno anterior con esa pérdida de la subvención del Castillo, nuestros técnicos nos advierten de la posibilidad real de que esto se volviera a repetir, lo que sería totalmente insostenible para las arcas municipales, teniendo con ello que eliminar otros servicios, y vengo a hacer referencia a servicios como guardería infantil o teleasistencia o servicio psicosocial, y no por gusto, sino porque al final tienes que suprimir servicios que son impropios. Esto no es una cosa que de por sí intuya este equipo de gobierno, sino que viene avalado también con un informe del interventor que explícitamente nos viene a decir que si bien este 2023 se suspendieron las reglas fiscales, esto era exclusivamente por una situación de emergencia, pero que en 2024 esto previsiblemente no iba a ser así. Ya con el equipo de gobierno anterior, nuestro técnico advertía al equipo de gobierno que en referencia al Parque de la Cubana, que entra en esta subvención, ya de por sí misma incumplía y generaba un déficit por un importe de adjudicación de más de 3 millones de euros. Ahora diréis, vale, pero este Parque de la Cubana iba con subvención. Sí, se financiaba parcialmente con unos 900.000 euros aproximadamente de esta subvención, por lo que el déficit pasaba a ser de 2.200.000 euros aproximadamente, o sea, seguimos en déficit. Y que si bien el técnico establece claramente que para el ejercicio 2024 están previstas que las reglas fiscales vuelvan a estar vigentes, tal y como ha recomendado la Comisión Europea a día de hoy. ¿Qué provocaría este riesgo de incumplimiento? Provocaría que desde el Gobierno, instado por el Ministerio de Hacienda, tuviera que advertirnos al Ayuntamiento de que tendríamos que tomar una serie de medidas alternativas para evitar el riesgo mencionado. Aquí no se nos planteaba la idea de que si bien el técnico advertía al equipo anterior que esto iba a pasar, o no lo tenía previsto o les daba igual, o iban a tomar otras medidas alternativas, porque esta situación de riesgo era real y esto es lo que iba a pasar en 2024. Por lo tanto, suponemos que sus medidas alternativas serían, si bien eliminar servicios básicos o subirnos los impuestos. Teniendo en cuenta, además, que así se ve en el informe del técnico, también subido al expediente, que la previsión de la subvención anteriormente mencionada generaría un déficit de al menos 1,5 millones de euros. Y que, por lo tanto, tendríamos que adoptar medidas alternativas para compensar ese riesgo de déficit y liquidar el ejercicio en equilibrio estructural. Bien, es importante destacar que la decisión de rechazar esta subvención no tiene nada que ver con colores políticos. A ningún equipo de gobierno responsable se le ocurriría rechazar una subvención simplemente por colores políticos. Esto va más allá, esto es un tema muy serio de responsabilidad. Solamente se le ocurriría salir con este tipo de afirmaciones en aquellas mentes que de por sí afirmaban que la alcaldesa prescindía del coche oficial exclusivamente por ser de color rojo. Una alcaldesa y un equipo de gobierno que ha volcado todo su esfuerzo en impedir la pérdida de la subvención y en la posibilidad de prorrogar esta que tenemos a día de hoy. Es una cuestión seria de responsabilidad, tanto para los vecinos como para todo el pueblo. Como no podía ser de otra manera, ya estamos trabajando en otras subvenciones que puedan impulsar el comercio y la hostelería de manera directa, puesto que esta subvención, aunque viene de la mano del Ministerio de Comercio, no es una subvención dirigida directamente al comercio y a la hostelería, puesto que de este 1.700.000 de subvención, casi 1 millón iba dirigido a la Cubana,
Otro casi medio millón iba dirigido a la Plaza de la Constitución, que si bien, voy a recordar, Plaza de la Constitución, que ya cuenta con otra subvención y que por lo tanto se solapan, y que la cantidad de dinero que iba directamente a ayudar al comercio y a la hostelería era totalmente irrisoria. Puesto que esto es así, ya estamos trabajando en otras subvenciones para de verdad ayudar de manera directa a los hosteleros y comerciantes. Y para cualquier duda que puedan tener nuestros vecinos, estamos siempre a disposición de ellos. Aquí tienes el cronograma de las ejecuciones. Sí, bueno, con respecto a lo que he dicho anteriormente, de que hay hasta 9 actuaciones, según informe de la Técnico de Desarrollo Económico, que detalla y explica claramente cuál de estas actuaciones ya deberían de haberse iniciado anteriormente. También tenemos el cronograma actualizado y todo lo que aparece en color rojo y que todos los vecinos y los medios de comunicación podrán tener a disposición son actuaciones que ya de por sí deberían haber comenzado y que por plazos ya vamos tarde. Por eso nos recalcan los técnicos que es totalmente inviable que se puedan cumplir plazos y no tengamos que devolver la subvención si la aceptáramos. El tema de que son los propios técnicos los que también ayudan después que se pidan subvenciones. Entiendo que para pedir esa subvención técnicamente también se tiene que ver la viabilidad de la ejecución de las obras, porque cuando había un gobierno parecía que sí eran viables esas obras y ahora cuando hay un cambio de gobierno llegamos tarde con 9 puntos que debían de haber empezado en enero de este año. Mira, con esta subvención lo que pasó fue que ya intentaron obtenerla en 2021, se les fue denegada, y luego en la convocatoria de 2023 se vuelven a presentar y se las conceden. Yo entiendo que este punto de verse inviable ha sido por una cuestión de que el propio Ministerio no ha contestado en plazo a esa resolución, a esa concesión de la subvención, puesto que a día de hoy, y teniendo el plazo de 6 meses para contestar a la subvención, aún no lo han hecho. Tenemos una propuesta definitiva, pero no tenemos la resolución. Esto por normativa, aunque haya una propuesta definitiva, no genera un beneficio al otorgante hasta que no haya una resolución definitiva. Entonces es totalmente inviable comenzar una obra, aunque en su momento se vieran viables, pero se verían viables teniendo un plazo de contestación en tiempo y forma. Si no lo tienes, no te puedes aventurar a comenzar una obra que no sabes si finalmente te van a conceder o no la subvención. Por eso, llegado a este punto, que tuvimos la contestación el 14 de septiembre de una propuesta, no se han podido ejecutar muchas actuaciones que ya de por sí se podían haber efectuado, y es por este motivo. La otra que tengo yo es, he marcado ahí como, me parece que son 10 o por ahí, actuaciones o proyectos que tendrían que estar empezados. ¿Tendrían que estar empezados antes de que se hubiera concedido la subvención? Sí, por eso no entendemos muy bien la estructura del cronograma de esta subvención, pues si bien el plazo para contestar era de 6 meses y finalizaba ahora en septiembre, no entendemos cómo hay actuaciones y proyectos que tenían como fecha de inicio en enero de 2023. ¿Pero eso que dicen los técnicos? Sí, dicho por los técnicos. Pero, ¿cuál es tu pregunta? Sí, que mi pregunta, que cómo puede ser que haya proyectos que tendrían que estar empezados ya antes de que se conceda o no la subvención. Imagino que sería porque los técnicos imaginaban que la contestación a la resolución iba a ser anterior. Pero la subvención se solicitó en 2023. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ser en enero? Tendría que ser en 2022. Ya, pues no lo entendemos. Es que no te puedo decir el por qué, porque el cronograma de la subvención viene así establecido. Pero los técnicos, ¿cómo dicen que un proyecto tiene que estar empezado? Bastante empezado, Sí. Bastante tiempo, porque para cumplir los plazos, antes de concederse la subvención, si se concede o no se concede, ¿eso qué explicación dan los técnicos? Claro. Lo que venía diciendo justo antes cuando me ha preguntado también Salva, es que como esta propuesta a esta concesión de subvención ya era de 2021, en la que fue denegada, cuando se ha vuelto a solicitar, ese cronograma no se ha modificado.
¿Y ese error Y el gobierno anterior o el técnico de turno? El gobierno anterior, que es el que debe de estar en una constante evaluación y análisis de qué subvenciones se piden por parte del ayuntamiento. Lo que quería decir es que el gobierno tiene que ser conocedor de cómo funciona internamente el ayuntamiento y saber en qué plazos, más o menos, podríamos movernos para la licitación de esos proyectos. Ahora mismo, con el personal que hay en este ayuntamiento, una licitación puede estar alrededor de 4 meses, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a hacer un proyecto, lo primero que tienes que tener muy claro y ser real con los plazos, si lo vas a poder, llevar a cabo o no. Y muchas veces las subvenciones tú las pides, pero ya tienes que tener los proyectos realizados. En este caso tenemos mucha subvención que se han pedido, que forman parte de esa de la que nos han dado, de 1.700.000, que no están realizados. En fin, por mi parte, una última cuestión. ¿Esto puede pasar con otras subvenciones que haya iniciado el anterior equipo de gobierno? ¿Por esa falta de personal que dices, Tony? Hombre, es que la merma que hay ahora mismo en personal es impresionante. Ya os lo he hecho ahí antes una mención, pero esa merma de personal la tenemos en el área de personal, la tenemos en registro, la tenemos en estadística, la tenemos en urbanismo. Es decir, ahora mismo tenemos muchísimos problemas de ciudadanos que vienen a pedir información sobre las subvenciones, por ejemplo, que se están dando con el tema de las placas solares, ¿vale? Y no tenemos personal para dársela. El gobierno anterior era conocedor que a mediados de julio, el departamento de urbanismo se iba a quedar sin trabajadores, sin ningún auxiliar administrativo. Entonces, imaginar nosotros el poder de actuación que tenemos ahora cuando en julio nos hemos quedado con muy poco personal y encima entre julio y agosto la mayoría de trabajadores se piden las vacaciones, ¿vale? Por eso estamos diciendo que nos estamos encontrando en cajones y con técnicos mucha información que creemos que nos tendría que haber dado la corporación anterior. Entonces, por lo que dices, hay algunos proyectos que tendrían que estar finalizados y una vez finalizados se tendría que haber pedido la subvención. O sea, hay distintas formas de actuación, Luis. Normalmente tú puedes pedir un proyecto, pero cuando pides tú un proyecto, una subvención, no quiere decir, no tienes que esperarte a que esa subvención te digan que te la dan, ¿vale?, para poderla acometer. ¿Por qué? Porque luego los plazos son tan reducidos que es imposible, y en eso nos está pasando. En proyectos, por ejemplo, de placas solares, que el proyecto no estaba aún finalizado y que luego los precios no están actualizados. Entonces, son subvenciones que es imposible sacarlas porque no tenemos plazo ni tiempo. Ya, pero yo me refiero concretamente a esta, para saber cuál es el problema. ¿Había proyectos que tenían que estar empezados antes de la subvención o es un error, como dice Miriam, que no se actualizó por el técnico, por el equipo de gobierno, los plazos de ejecución, de inicio y finalización del proyecto? Hay tiempos para llevar a cabo las subvenciones. Hay subvenciones que a lo mejor puedes utilizar cuando los proyectos ya se han hecho. Por ejemplo, la que nos dieron en el tema de nuevas tecnologías, ¿vale?, fue para subvencionar, hacer el pago de proyectos que ya se habían llevado, ¿vale? Eso, por ejemplo, fue una forma de actuar. Ahora mismo, en esta subvención de 1,7 millones, hay actuaciones que se han pedido, que no existe el proyecto y que es imposible llevarlas a cabo porque no podemos cumplir los plazos. Porque para cumplir los plazos necesitamos personal. Y ahora mismo estamos muy limitados en personal. Pero concretamente de esas que tienes ahí señaladas, por ejemplo, ponme alguna que diga, esto tenía que estar empezado tal día, no se empezó y... Pues, por ejemplo, el tema de las placas solares, pues que tenemos en la piscina, hemos pedido ahora que nos actualicen los precios y vamos muy justos de esto. Concretamente, esa es una de las subvenciones, o sea, uno de los proyectos que subvenciona al Ministerio. Sí, hay varios proyectos. Contesto yo si queréis. Vale, Luis, repíteme la pregunta, por favor. Sí, la pregunta es, de los proyectos que tenéis ahí marcados, como que tenían que estar ejecutados o en avanzado estado de ejecución, que me explicaras alguno que vosotros queráis, que dijeras, bueno, este se pidió con fecha confundida o con fecha no actualizada, tenía que estar en este caso en esta fase y está en esta otra fase, de cualquiera de los que habéis marcado ahí.
Sí, bueno, en base al informe técnico de la Técnico de Desarrollo Económico, que establece que hay estas nuevas actuaciones que deberían estar ya comenzadas, pues entre ellas hay un sistema de recogida de aguas pluviales, o hay un sistema de economía circular de gestión de residuos y recogida de cartón para comercio, hay tema de formación, hay tema de ámbitos de sostenibilidad, en fin, varias cuestiones que a fecha de hoy no se ha hecho absolutamente nada. Sí, pero cualquiera de esos, ¿cuándo tenía que haber empezado y cuándo tenía que estar público? Pues esta de la economía circular, por ejemplo, debería de haber iniciado ahora, en septiembre de 2023. Tema de economía circular en enero, por ejemplo, de 2023. De todas formas, eso lo vamos a pasar. Y eso, en enero de 2023, eso está, lo que no se ha empezado o porque no se actualizó, no se ha puesto la fecha que debería ser la fecha de inicio correcta. Imagino que porque no se había actualizado el cronograma, porque así aparecía previsto en los plazos establecidos. Pero vamos, que igualmente, Luis, te digo, no solo que no se haya hecho una buena planificación de la subvención en cuanto a plazo, sino que si ya de por sí había informes del interventor, del técnico de este ayuntamiento, que está subido también para que nuestros compañeros de la oposición puedan tener acceso a él, que ya especificaba claramente con que a pesar de conceder esta subvención, ya entrábamos en un déficit presupuestario que iba a suponer tener que o eliminar servicios o establecer algún otro tipo de medida, porque tú me dirás si con un déficit de más de 1 millón de euros, ni eliminando servicios básicos llegamos, ni eliminando servicios básicos. Es una despreocupación total en todos los ámbitos, de cronograma, de plazos, de no tener interés siquiera a lo mejor en efectuar comunicaciones al Ministerio para ver qué pasa con la resolución de la subvención, ¿no? Si tú ves que no estás en plazo, ves que no llegas, no preguntas, no te informas. Sí, el concreto es esa subvención, que ese proyecto, que no sé de cuánto sale el importe, pero que tampoco es importante, para lo que te iba a preguntar, si tiene que estar empezado en enero de 2023 y la resolución del Ministerio provisional no llega hasta septiembre de 2023, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes iniciar un proyecto sin saber si tienes subvención o no tienes subvención? ¿Hay algo ahí que no...? Me gustaría explicártelo de otra manera que me pudieras entender, pero en definitiva la cuestión es que se solicita una subvención, que esa subvención se solicitó en 2021, se deniega, vuelve a haber convocatoria, una convocatoria que se publica en marzo de 2023, que el Ministerio tiene un plazo de 6 meses para contestar, el cual terminaba el 14 de septiembre de 2023, por lo que ya estamos fuera de plazo. Y lo único que tenemos es una propuesta de resolución, y que si a día de hoy es cuando tenemos la propuesta, no se pueden ejecutar proyectos por mucho que el plazo de ejecución se establezca en enero. O sea, que ya partimos de esa deficiencia en cuanto a un incumplimiento de plazo por parte del Ministerio. Eso es lo que hace que este Gobierno no pueda asumir esa carga, no pueda asumir esa responsabilidad de cumplir unos plazos, que estamos casi en octubre y tenemos que terminar todo y cada uno de los proyectos en 30 de junio de 2024. Un solo incumplimiento de cualquiera de los proyectos que se detallan en la subvención, que son más de 20 proyectos, la consecuencia sería devolver íntegramente la subvención con intereses, íntegramente. No esa partida, ese proyecto no ejecutado, sin olvidar que además tenemos una subvención que se solapa con la plaza de la Constitución. Ese es el problema que tenemos, que se nos plantea. Por eso es la decisión de no aceptar una subvención, por responsabilidad política y por responsabilidad hacia nuestros ciudadanos. Tenemos que hacer una gestión coherente y responsable. No se pueden aceptar subvenciones por el simple hecho de un mero titular o quedar bien con la ciudadanía. No se puede. Hay que ser responsables y estudiar los pormenores de todas las subvenciones en este caso y tomar decisiones con responsabilidad. Y salir a dar la cara y ser transparente y explicar el por qué no. Pero no tiene nada que ver con colores políticos. Absolutamente nada que ver. Porque nadie, en su pleno juicio, ni siendo profesional, se cuestionaría rechazar una subvención simplemente porque no estaba en su etapa política.